Nos situamos en versículo 14, que ya lo hemos leído, y también ahora en este momento vamos de nuevo a leerlo. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Dios está con nosotros. No lo dudamos. En absoluto dudamos esta afirmación que estamos pronunciando, de que Dios está con nosotros. Pero no solamente que Dios está con nosotros, sino que Dios está con nosotros, Dios está en nosotros y Dios está a favor de nosotros, a nuestro favor. Estas tres afirmaciones son muy importantes, porque Dios que está con nosotros, lo podemos recordar cuando el mismo Jesús dijo, dio la gran comisión y él expresó, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo recordáis, ¿verdad? Mateo capítulo 28. Dios en nosotros. Y podemos hacer memoria, por lo tanto, de aquel hecho histórico que en esta mañana, así también lo hemos dicho, el Espíritu Santo siendo derramado, Hechos capítulo 2 en Pentecostés, sobre toda carne, todo hombre, toda mujer. Y recordáis que el texto nos dice que los mayores, que los ancianos, que los niños profetizaban. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en todos. ¿Veis? Dios en todos. Y aquí hay un matiz muy interesante, ¿verdad? Que lo sabréis porque lo hemos dicho, pero también se hace oportuno hacerlo ahora. Cuando habla que también el Espíritu Santo será derramado sobre los siervos, significa sobre los esclavos. Dios no hace acepción de personas. Y aquí viene de cajón. Dios derrama su espíritu sobre hombres y mujeres. Dios da dones sobre hombres y mujeres. Y mucha gente hasta el día de hoy sigue haciendo distinciones. ¿Sabéis por dónde voy, verdad? Perfectamente lo sabéis. El que tiene oído para oír, oiga lo que estamos diciendo. Dios da sus dones como Él quiere, tanto mujeres como hombres. Y este domingo pasado estamos reconociendo tanto una mujer como un hombre para el ministerio pastoral. Y otros no lo hacen. Otros no lo hacen. Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios a favor de nosotros. Y es el texto que hemos leído. Cuando hablamos que Dios está a favor de nosotros, pues lo tenemos como referencia Isaías capítulo 7, versículo 14. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios a favor de nosotros. Y de ahí es el énfasis que en esta mañana, ¿verdad?, estamos haciendo. ¿Recordáis que hemos estado predicando sobre Isaías? Claro, se lo hemos hecho durante algunos meses y seguiremos predicando sobre el profeta Isaías. En pantalla, ahí tenéis, ¿verdad?, un resumen de los 6 primeros capítulos de Isaías. Recordamos que predicamos sobre que Dios manifestaba su amor a pesar de ¿qué? Del pecado del pueblo. Dios manifestó que el reino universal de Dios vendría y se implantaría en el mundo. ¿Recordáis capítulo 2 o 3? Dios purificará su iglesia en aquel día. ¿Recordáis que también hablamos de aquello? Capítulo 6, ¿recordáis? La gloria de Dios llena toda la tierra. Con 4 frases hemos hecho un resumen breve de los capítulos del 1 al 6 y sabéis que todos esos textos ya hemos predicado sobre ello. Pero hoy estamos centrados en ¿dónde? Capítulo 7. En este capítulo 7 encontramos 3 mensajes que el profeta, mejor dicho, que Dios a través del profeta comunica a su pueblo. Por tanto, a la iglesia. Tres grandes mensajes. Uno primero que vamos a ver, mensaje de exhortación. Un segundo gran mensaje, un mensaje de esperanza. Y un tercer gran mensaje de amonestación. ¿Vemos la diferencia entre exhortación y esperanza? Los primeros, pero también Dios nos exhorta. ¿Por qué? Porque Dios al que ama,
disciplina. Dios al que ama disciplina y corrige. Pues el tercer mensaje es un mensaje de amonestación. También Dios a veces tiene que tirarnos de las orejas a su iglesia. Mirad, el capítulo 7, ¿qué dice el capítulo 7? Pues mira, encontramos que hay un conflicto bélico, que ya lo hemos leído, hemos hecho la lectura del texto, y también encontramos con 3 mensajes. Vamos, por lo tanto, al primer mensaje, que está en pantalla, ¿verdad? Primer mensaje, versículo 1 y 2. ¿Qué hemos leído? Yo ahora lo estoy aquí resumiendo. ¿Qué encontramos en los versículos 1 y 2? Pues estamos encontrando en estos textos, ¿verdad? Hemos encontrado que los reyes se unen para atacar a Judá. ¿En qué momento histórico nos estamos encontrando? En que el pueblo de Dios, pueblo de Israel, con Salomón se dividió en 2. Al sur Judá, con el centro en Jerusalén, al norte Israel, aunque los de Judá son israelitas, pero Israel se le llama con su centro en Samaria. Al norte está Israel, al sur está Judá, donde está Jerusalén y donde Dios está cumpliendo la profecía a través, ¿verdad?, del rey David. Entonces encontramos aquí que los sirios y los israelitas, hermanos de Judá, se unen para dañar a los hermanos del sur. ¡Qué cosa más tremenda estaba ocurriendo aquí! Hermanos contra hermanos. Esto es lo que estamos leyendo, que el rey de Siria junto con el rey de Israel se alían para atacar, para destruir, para dañar al rey Acaz, al rey de Judá, que está en Jerusalén. La noticia llega y dice el texto que Acaz, que su familia, que todo el pueblo tiemblan de temor. Y esta historia que nos narra estos 2 textos nos está demostrando que siempre, desde siempre, el pueblo de Dios ha estado en la mira del enemigo. Y el enemigo, que sabemos de quién estamos hablando, utiliza todo lo exterior, incluso a veces desde adentro, para dañar y destruir a la iglesia de Jesucristo, aunque nunca lo consiga, pero lo intenta. Y eso es lo que aquí está ocurriendo. Por lo tanto, estamos diciendo, ¿verdad?, que también hoy el pueblo de Dios de entonces, Judá, que estaba siendo atacado por sus hermanos del norte, que se habían unido a estos sirios, pues también la iglesia está sufriendo los ataques externos e internos. La iglesia de Jesucristo hoy también sufre los ataques externos, y estamos hablando de la iglesia perseguida. Entendemos esta frase, ¿verdad? Esta expresión, la iglesia perseguida. ¿Cuántos hombres y mujeres están muriendo? ¿Cuántos pastores están muriendo? ¿Cuántos templos locales están siendo destruidos? Muchos. En la televisión podéis verlo. Pero también desde adentro. También desde adentro. ¿Cuántos hermanos se levantan contra hermanos? ¿Cuántas divisiones en iglesias? ¿Cuánto pecado que destruye la comunión de la iglesia? Vosotros de eso sabéis mucho. Porque lo hemos sufrido. Esta comunidad la ha sufrido en el pasado. Versículos del 3 al 7. Primer mensaje que encontramos del profeta Isaías. ¿Qué encontramos en los versículos del 3 al 7? Pues que el primer mensaje, y que Dios le da este mensaje para confortarlos y para consolarlos. ¿A quién? A su pueblo, a Judá. ¿Con qué palabras? Pues mira, ante estas grandes noticias, dice el versículo del 3 al 7, le dice el profeta, Dios al profeta, para que se lo diga a Acaz y al pueblo, no os asustéis, no tengáis miedo. Aunque se han unido para invadiros, ¿quién? Tu hermano del norte con Siria, no lo van a conseguir.
Y también hemos leído en estos versículos que dice el texto que Israel, el norte, esta nación va a desaparecer. ¿Cuándo? 60 años más tarde. Y recordad la historia. En el año 587 antes de Jesucristo, Israel es arrasada y desaparece totalmente. Esto es un hecho histórico comprobado. Y el profeta sigue expresando al rey Acaz: debes de confiar, Acaz. Debes de confiar en tu Dios, porque si no lo haces, como habéis leído, serás derrotado. Si no tienes fe, si no estás firme en la fe, tampoco tú ni tu pueblo va a quedar en pie. Eso dice el texto. Por lo tanto, lo que encontramos en este primer mensaje que Dios está dando confort y consuelo es que está exigiendo fe tanto del rey Acaz como del propio pueblo. Y hermanos y hermanas, fe significa creer en Dios y en Jesucristo y creer en su soberanía y en su bondad. Segundo mensaje, versículos del 10 hasta el 16. Este segundo mensaje es un mensaje de esperanza y de seguridad. El profeta Isaías le dice al propio rey Acaz: Dios me ha dicho, pídeme una señal. Y Acaz responde: no lo haré. No quiero tentar a mi Dios, porque eso es lo que dice la Escritura. Pero si el profeta de Dios te ha dicho a ti que le pide una señal, ¿por qué no lo hace? Bastante tengo ya con tu pueblo que encima tú no aceptes que Dios te está diciendo. La Escritura dice una cosa, pero Dios te ha dicho, pídeme una señal. Y para que entendamos este contexto, Acaz no era un buen rey. Sabéis que en Judá, en Israel, todos los reyes eran malos y actuaron con una conducta perversa y cruel. Y en Judá, algunos de los reyes eran medio buenos, este lenguaje lo entendemos, ¿verdad? Pero la Escritura, que ya sabéis que lo dice, ¿verdad? Y este no hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y este no hizo lo bueno ante los ojos de Dios, y este hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y Acaz era perverso y malo y cruel. Y estaba en el reino del sur. Y estaba reinando, y Dios lo permitió. Dios a veces permite muchas cosas que nosotros no entendemos. ¿Cómo permite tú que este individuo esté aquí gobernando? Que no merece ni tiene crédito ni dignidad. Este hombre no era un rey bueno, además promovió el culto a Baal y solamente el culto era a Dios, además, y Moloch, sí, además daba veneración a Moloch y además su hijo lo tomó y lo sacrificó a Moloch. Yo diría, a ese quemarlo, a ese rey quemarlo. Pues ahí estaba reinando. El rey lo que está demostrando es falta de confianza. E incluso estaba mostrando este rey una falta y mostraba también hipocresía. No. La Escritura dice que yo no puedo tentar a Dios. Era un hipócrita. Por eso se entiende lo que está allí ocurriendo. Entonces el profeta le dijo, versículo 7, ¿verdad? Por tanto, a pesar de que tú no quieras una señal, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No cualquier nombre, no es cualquier nombre, es el nombre de Emmanuel. Dios ha prometido algo y Él siempre lo cumple. Dios está con nosotros, hermanos y hermanas. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, lo sabemos, no tenemos duda alguna de ello. Pero el profeta sigue diciendo, y este niño, que vendrá de una virgen, antes que sepa distinguir lo malo de lo bueno, antes que llegue ese momento, Siria e Israel serán destruidos. Un mensaje también de esperanza. Tercer mensaje. Mensaje de amonestación. Versículo del 17 al 25. Este mensaje que se está dando en este momento es otro momento histórico. Aquí el profeta lo recoge, pero tiene que ver con otro momento. Porque aunque el mensaje va directamente para Judá, ¿verdad? Mensaje de
de seguridad, de esperanza. Este mensaje también es para Judá, pero es un mensaje de amonestación. Vamos a hablar de eso ahora, de amonestación, también para los de Judá. ¿Qué encontramos en estos versículos del 17 al 25? Que el profeta Isaías, que Dios a través del profeta Isaías está anunciando una terrible invasión también sobre Judá. El pueblo elegido, también. También sobre Judá, y será entonces ahora el rey de Asiria, ¿de quién hemos hablado? Sirios, Samaria. Y ahora hablamos de Asiria, que a veces los términos se puede confundir uno. Son los mismos, no. Los sirios son unos y el imperio de Asiria es el rey de Asiria es otro. Ahora son los asirios, el rey de Asiria, quien atacará a Judá en otro contexto, en otro momento, mucho más tarde, y vendrán acontecimientos horribles. De hecho, la historia nos sitúa en los siguientes márgenes. ¿Dije antes 587? Pastora, ¿y no me corregiste? Gracias. Gracias, pastora. Mirad, el reino del norte, la fecha no era el 587, era el 721. ¿Te acuerdas, pastora mía? Pues muchas gracias. ¿Te das cuenta cómo yo así mismo me corrijo? Hermano, el del norte, los acontecimientos de los sirios y de los israelitas acabaron con el imperio del... Pero si me hubiese equivocado tampoco pasa nada. Que sea el 7, el 5 no pasa nada. ¿Sí? ¿Veis lo que estoy diciendo? No pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, son dos momentos distintos. Lo que estamos diciendo es que en el 721, siglo 8, Israel desaparece. Y en el siglo 6, 2 siglos más tarde, ¿veis? Esto pasa más tarde. 586, 587 ocurre esta situación tan dramática, ¿verdad? Donde es arrasado y donde es un ataque, donde acompañarán los ejércitos de egipcios y terminará también aquello arrasándolo. Aunque sigo indagando. Esa tampoco es la historia. Hermano, tenéis que... No, pero quédalo con la historia. No. ¿Verdad que no, pastora mía? O sea, este acontecimiento pasa en otro momento, sí. Pero qué bueno que uno sepa que está hablando y a la vez se está corrigiendo, ¿verdad? Son los babilonios. ¿No lo recordáis, hermano? Los babilonios quienes destruyen en el año 587 Judá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que Judá también va a sufrir en manos de los asirios en otro momento una gran situación terrorífica. ¿Veis lo que estamos diciendo? O sea, no es que Judá en algún momento fuese derribado por los asirios, sino que en el año 587, como todos sabéis, cuando vimos Esdras y Nehemías, fueron todos llevados a otro lugar, a Babilonia. Pero no es esta historia. Así que, mirad que yo mismo me corrijo cuando estoy predicando. Qué bueno, ¿eh? Digo que soy muy despistado, pero no soy tan despistado, Pilar. A veces alguno me dice, Pato, muy despistado. Despistado sois vosotros. Yo me corrijo. Hermano, ¿qué está ocurriendo? Dios está permitiendo que el rey de Asiria castigue y humille a Judá. Y esto es muy grave, ¿eh? ¿Por qué? Lo hemos visto en el capítulo 1. En el capítulo 1 hemos visto que todo Israel, que todo Judá están actuando de una manera que a Dios no le agrada. Eso es lo que estamos viendo ahí. También ellos, los del sur, van a ser también pasar por una fase de una circunstancia pues bastante severa y grave. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Que las consecuencias del pecado siempre tienen sus resultados negativos. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Estamos diciendo que el juicio de Dios será también sobre su propio pueblo. ¿Recordáis lo que dice Pedro? Dice en el Nuevo Testamento ahora que el juicio de Dios comenzará primeramente por los suyos, por su pueblo. Amigo, cuidado, hermanos. No creáis porque seamos la iglesia del Señor que estamos exentos y que no necesitemos pedirle perdón a Dios constantemente. Esa es la idea. Necesitamos pedirle a Dios perdón de nuestros pecados, porque el juicio de Dios también será sobre su propio pueblo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Hermanos, ¿verdad? La profecía del capítulo 7, versículo 14, ¿verdad?
Esta señal yo la voy a dar. Es una profecía con un sentido mesiánico. El profeta que está comunicando este mensaje, Isaías 7:14, está comunicando que esta virgen dará luz a un niño y que su nombre será llamado Emmanuel. Y se cumple la persona de Jesús de Nazaret. No lo vamos a leer, pero en Mateo capítulo 1, versículo 23, ¿qué encontramos? A José deseando repudiar o deseando dejar a María, esta doncella, porque le ha comunicado que se ha quedado encinta y él no es el padre. Pero en sueño, Dios a través de un ángel le habla y le dice: José, no dejes a María, porque lo que en ella ha sido engendrado es obra del Espíritu Santo. Y en sueño le habla y él entiende y dice: bien, pues entonces no voy a dejarla. Y la toma José, a esta doncella jovencita que había sido engendrada por obra de Dios. Y ahí encontramos, ¿verdad?, que José recibe a su mujer María y este niño es Jesucristo. Y dice el texto: y José le llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este niño, que era Jesús, hijo de María, hijo de José, era Dios con nosotros. También podemos ver, aunque no lo vamos a hacer ahora, en el texto de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que las características de este Dios encarnado está revelando sus atributos. ¿Lo recordáis, que es un famoso texto que solemos utilizar cuando estamos en Navidad? Se utiliza mucho en Navidad y en otro contexto, ¿verdad? Y será llamado admirable, ¿recordáis? Y un niño será dado y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estas son las características de este niño que van a nacer, porque es Dios con nosotros. Terminamos. 20 minutos llevo predicando. 25. ¿Verdad? Brevedad, conciso y muy clarito. Ahí está el resumen. Ahí está el resumen de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Cristo es nuestro Dios, que nos acompaña, que nos bendice, que nos ayuda, que está con nosotros. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén. Amén.